¿Sabías que un manuscrito encontrado en España predijo exactamente la caída del Vaticano 800 años antes de que ocurriera? Lo que revela sobre el renacer de Babilonia te va a cambiar la perspectiva para siempre. Era un martes lluvioso de octubre de 2023 cuando el arqueólogo español Dr. Miguel Hernández Vega recibió la llamada que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las profecías bíblicas. Del otro lado de la línea, el padre Antonio Ruiz, rector del monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, le comunicaba un descubrimiento extraordinario que había permanecido oculto durante más de 8 siglos en los muros de piedra de aquella antigua abadía. Durante las obras de restauración de la biblioteca monástica, los trabajadores habían encontrado una cámara secreta sellada detrás de una falsa pared del siglo XII. En su interior, envuelto en sedas bizantinas y protegido por una caja de plomo, yacía un manuscrito que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre las profecías del fin de los tiempos. El documento, escrito en latín medieval con anotaciones en griego y arameo, llevaba el sello personal de San Malaquías de Armagh, el místico irlandés famoso por sus profecías sobre los papas. Pero este no era cualquier texto de Malaquías. Lo que el doctor Hernández encontró al descifrar los pergaminos era una extensión desconocida de las famosas profecías papales, una sección que había sido deliberadamente ocultada por contener revelaciones demasiado perturbadoras para la época. El manuscrito llevaba por título Visio ultima de Babylone rediviva et aquilae casu, la visión final del renacer de Babilonia y la caída del águila. Las primeras líneas del texto eran escalofriantes en su precisión profética. Describían con detalle asombroso eventos que solo ahora, en el siglo XXI, comenzamos a presenciar. El manuscrito hablaba de la gran apostasía que vendría del corazón mismo de la Iglesia, de escándalos financieros que sacudirían los cimientos del Vaticano, y de una época en la que los fieles buscarían respuestas fuera de Roma. Cada predicción parecía arrancada directamente de los titulares actuales sobre la crisis de la Iglesia Católica. Pero lo más impactante vino cuando el doctor Hernández, trabajando junto con la teóloga mexicana Carmen Esperanza Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó a descifrar los pasajes más crípticos del manuscrito. El texto describía 3 imperios que dominarían la historia humana en los últimos días. El águila del occidente, representando a Roma y su influencia, el dragón del norte, simbolizando potencias que emergirían en tierras frías, y el león de oriente, que renacería como la nueva Babilonia para establecer un orden mundial definitivo. La profecía contenía un elemento que ningún estudioso había visto antes en textos medievales: referencias específicas a tecnologías que no existían en el siglo XII. Hablaba de torres que tocarían los cielos y conectarían todas las lenguas, de bestias de metal que volarían sin alas, llevando muerte desde las alturas, y de una red invisible que uniría todos los pensamientos de la humanidad. Las descripciones eran tan precisas que resultaba imposible no pensar en rascacielos, aviones militares e Internet. El padre Ruiz reveló que el manuscrito había estado acompañado por una carta del propio San Malaquías, dirigida a futuros guardianes de la profecía. En ella, el santo irlandés explicaba que había recibido esta visión durante una experiencia mística en Roma, pero que el papa de la época le había ordenado mantener en secreto esta parte de sus revelaciones por considerarlas demasiado terribles para los corazones de los fieles. Malaquías obedeció, pero antes de morir, confió el manuscrito a monjes españoles con instrucciones de preservarlo hasta los días cuando las señales comenzaran a cumplirse. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por círculos académicos de América Latina. El teólogo argentino Dr. Facundo Sebastián López, de la Universidad Católica de Buenos Aires, fue uno de los primeros en examinar las fotografías del manuscrito. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida por una fascinación creciente
al reconocer paralelos exactos entre las profecías medievales y eventos contemporáneos que había estado estudiando en el contexto de la teología de la liberación latinoamericana. Particularmente intrigante resultó el hecho de que el manuscrito contenía referencias específicas a tierras del Nuevo Mundo, donde el águila buscaría refugio en sus últimos días, y pueblos de habla hispana, que serían testigos del gran cambio. Estas menciones a América Latina, siglos antes de su evangelización masiva, añadían una dimensión profética que ningún especialista podía explicar satisfactoriamente. El Dr. Hernández estableció un equipo internacional de investigación que incluía a la ya mencionada Donde Acora Morales, al Dr. López y al renombrado especialista en textos apocalípticos, Dr. Carlos Eduardo Mendoza de la Universidad Javeriana de Colombia. Juntos comenzaron el meticuloso proceso de traducción y análisis que revelaría secretos aún más perturbadores sobre nuestro tiempo y nuestro futuro inmediato. Lo que encontraron en esos pergaminos antiguos desafiaría todo lo que pensábamos saber sobre el plan divino para los últimos tiempos, y las implicaciones de sus descubrimientos resonarían especialmente fuerte en el corazón de la América hispana, como si la providencia hubiera preparado a nuestros pueblos para ser testigos especiales de los eventos finales de la historia humana. Los días siguientes al descubrimiento del manuscrito de San Malaquías fueron de trabajo intenso para el equipo internacional de investigación. En los sótanos climatizados de la Universidad de Salamanca, donde habían trasladado el pergamino para su análisis detallado, la directora Carmen Esperanza Morales se encontraba descifrando los símbolos más complejos del texto cuando se topó con algo que le heló la sangre. El manuscrito no solo predecía eventos futuros, sino que revelaba un patrón profético que conectaba directamente con las visiones de Daniel y el Apocalipsis de Juan, pero con una precisión y detalle que ningún texto medieval había logrado antes. El corazón de la profecía giraba en torno a 3 bestias simbólicas que dominarían los últimos períodos de la historia humana. La primera bestia era descrita como un águila dorada con alas que se extendían desde el occidente hasta cubrir gran parte del mundo conocido. Esta águila, explicaba el texto, representaba el último gran imperio occidental que tendría su sede en la ciudad de las 7 colinas, una clara referencia a Roma. Pero no se trataba de la Roma pagana de los Césares, sino de la Roma cristiana que habría de establecer su dominio espiritual sobre las naciones durante más de 1000 años. El doctor Facundo Sebastián López, quien había volado desde Buenos Aires para unirse al equipo, quedó fascinado por la precisión con la que el manuscrito describía las características de esta Roma profética. El texto hablaba de tiempos de gran poder, cuando reyes y emperadores besarían el anillo del pastor, una referencia inequívoca al periodo de máximo esplendor papal durante la Edad Media. Pero también profetizaba que el águila perdería sus plumas una por una hasta quedar desnuda ante el mundo, describiendo escándalos internos, divisiones doctrinales y una pérdida gradual de influencia moral que resonaba poderosamente con la crisis contemporánea de la Iglesia Católica. La segunda bestia era aún más misteriosa. Descrita como un dragón de escamas rojas que emergiría de las tierras del norte, este símbolo había desconcertado inicialmente a los investigadores. Sin embargo, cuando el doctor Carlos Eduardo Mendoza de Bogotá aplicó técnicas de análisis simbólico medievales, comenzó a emerger un patrón claro. El dragón representaba ideologías y sistemas políticos que desafiarían directamente el orden establecido por el águila de Roma. Las escamas rojas eran interpretadas como una referencia al color que estos movimientos adoptarían como símbolo, y la descripción de su poder para seducir a las naciones con promesas de igualdad terrenal parecía profetizar con precisión asombrosa el surgimiento de ideologías socialistas y comunistas siglos antes de su aparición. Pero era la tercera bestia la que provocaba más debate y preocupación entre los académicos.
El león de Oriente era descrito como la criatura más poderosa y astuta de todas, a diferencia del águila y el dragón, que obtenían su poder a través de la fuerza militar o la seducción ideológica. El león establecería su dominio a través del control económico y tecnológico. El manuscrito lo describía como la bestia que contará todo grano de arena y controlará cada intercambio entre los hombres. La Daeskektoram. Morales encontró particularmente inquietante un pasaje que describía cómo el león de Oriente resucitaría el espíritu de la antigua Babilonia, pero no en ladrillos y alquitrán, sino en redes invisibles que atraparían las almas de los hombres. Esta descripción de Babilonia renovada incluía elementos que parecían imposibles para un texto del siglo XII. Referencias a torres de cristal y metal que alcanzarían las nubes, caravanas sin camellos que volarían por los aires, y mercaderes que venderían y comprarían sin tocarse las manos. El aspecto más perturbador de la profecía del león era su descripción del sistema de control que establecería. El texto hablaba de una marca que ningún hombre podría evitar, de números que seguirían a cada persona desde su nacimiento hasta su muerte, y de una red que conocería los pensamientos antes de que fueran pensados. Estas descripciones guardaban similitudes escalofriantes con los sistemas de identificación digital, bases de datos globales y algoritmos de inteligencia artificial que caracterizan nuestro mundo actual. El Dr. López notó algo más en el texto que lo inquietó profundamente. La profecía indicaba que estos tres imperios no existirían en secuencia lineal, sino que se superpondrían en el tiempo, con periodos de coexistencia, conflicto y eventual síntesis. El manuscrito describía específicamente un periodo cuando el águila buscaría alianza con el león para resistir al dragón, seguido de una época cuando el dragón y el león se unirían para devorar al águila, y finalmente un tiempo cuando solo el león permanecería, habiendo absorbido el poder de los otros dos. Particularmente relevante para la audiencia latinoamericana era una sección del manuscrito que el equipo había denominado la profecía de las tierras del Nuevo Mundo. El texto predecía que, en tierras aún no descubiertas por el águila, pueblos de sangre mezclada serían testigos especiales de la transición entre los imperios. Describía cómo estas naciones hablarían la lengua del águila pero mantendrían corazones libres, y como Seir, sus tierras ricas serían codiciadas por el león en los días finales. La profecía contenía advertencias específicas para estos pueblos americanos. Hablaba de falsos profetas que vendrían del norte prometiendo prosperidad a cambio de libertad, de riquezas de la tierra que serían disputadas en los últimos días, y de una gran prueba de fe cuando las antiguas creencias serían desafiadas por nuevas doctrinas seductoras. El Dr. Mendoza identificó en el texto referencias crípticas a ubicaciones geográficas que correspondían sorprendentemente con regiones de América Latina ricas en recursos naturales. El manuscrito mencionaba montañas que guardan la sangre de la tierra, posiblemente aludiendo a depósitos petroleros, valles donde crece el alimento del mundo, que podrían referirse a regiones agrícolas como la Pampa Argentina, y tierras donde el león buscará la carne de la montaña, en una posible referencia a la minería de metales raros esenciales para la tecnología moderna. La complejidad simbólica del manuscrito revelaba un entendimiento profético que iba más allá de lo que cualquier mente humana del siglo XII podría haber concebido por sí sola, sugiriendo una fuente de revelación que trascendía las limitaciones temporales y culturales de su época. El silencio en la sala de investigación de la Universidad de Salamanca era casi palpable cuando la doctora Carmen Esperanza Morales terminó de traducir la sección más perturbadora del manuscrito de San Malaquías. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las fotografías de alta resolución del pergamino medieval. Lo que acababa de descifrar no eran profecías vagas sobre un futuro distante, sino descripciones precisas de eventos que estaban ocurriendo en ese mismo momento en el corazón del Vaticano.
Era como si el santo irlandés hubiera estado presente en las reuniones secretas de cardenales y hubiera sido testigo de los escándalos financieros que sacudían los cimientos de la Iglesia Católica en el siglo XXI. El manuscrito describía con escalofriante precisión lo que llamaba los días de la gran vergüenza del águila. El texto profetizaba que los pastores robarían a las ovejas y los guardianes del templo se convertirían en mercaderes de iniquidad. Esta descripción encontraba eco directo en los escándalos financieros del Banco Vaticano, las investigaciones sobre lavado de dinero y las acusaciones de corrupción que habían plagado la Santa Sede en las últimas décadas. El doctor Facundo Sebastián López, quien había seguido de cerca estos eventos desde Argentina, reconocía en cada línea del manuscrito medieval los titulares que habían dominado la prensa católica internacional. Pero la profecía iba más profundo que los meros escándalos financieros. El texto de Malaquías describía tiempos cuando los fieles buscarían a Dios fuera de los muros de Roma y cuando las iglesias se vaciarían como graneros después de la cosecha. Esta predicción resonaba poderosamente con la realidad contemporánea de América Latina, donde millones de católicos habían abandonado la iglesia tradicional para unirse a movimientos evangélicos y pentecostales. El doctor Carlos Eduardo Mendoza había documentado este fenómeno extensivamente desde su trabajo en Colombia, observando cómo comunidades enteras que habían sido católicas durante generaciones ahora llenaban templos protestantes los domingos. La gratitud. Morales encontró particularmente inquietante un pasaje que describía sacerdotes que predicarían doctrinas contrarias a las Escrituras desde los púlpitos sagrados, y pastores que negarían los milagros de Cristo para agradar a los sabios del mundo. Esta profecía parecía anticipar las controversias teológicas modernas dentro de la Iglesia Católica, donde algunos clérigos progresistas habían cuestionado enseñanzas tradicionales sobre la sexualidad, el matrimonio e incluso algunos aspectos de la divinidad de Cristo. Los debates sobre el celibato sacerdotal, la ordenación de mujeres y la bendición de parejas del mismo sexo que habían dividido a la Iglesia en años recientes estaban prefigurados en el texto medieval con una claridad que desafiaba toda explicación racional. El manuscrito también profetizaba lo que llamaba la gran dispersión de las ovejas latinoamericanas. El texto describía cómo Luis en las tierras del Nuevo Mundo, donde el águila había plantado su nido más fuerte, las multitudes se alejarían en busca de nuevos pastores. Esta predicción había comenzado a cumplirse dramáticamente en países como Brasil, donde el número de católicos había caído del 90% de la población a menos del 60% en apenas 3 décadas. En Guatemala, El Salvador y otros países centroamericanos, el crecimiento de iglesias evangélicas había transformado completamente el panorama religioso, exactamente como el manuscrito medieval había predicho. Un aspecto particularmente perturbador de la profecía era su descripción de falsos milagros y señales engañosas que confundirían incluso a los elegidos. El doctor López había investigado extensivamente el fenómeno de los televangelistas y predicadores de la prosperidad que habían ganado millones de seguidores en América Latina, prometiendo sanaciones milagrosas y bendiciones financieras a cambio de donaciones. El manuscrito describía con precisión asombrosa cómo estos falsos profetas usarían las nuevas tecnologías para llegar a los corazones de los simples y cómo hablarían de riquezas terrenales más que de tesoros celestiales. La profecía contenía también referencias específicas a tiempos de gran confusión doctrinal, cuando hermanos se levantarían contra hermanos por interpretaciones de las Escrituras. Esta predicción resonaba fuertemente con las divisiones que habían surgido dentro del catolicismo latinoamericano entre tradicionalistas y progresistas, entre defensores de la teología de la liberación y adherentes a movimientos carismáticos conservadores. El doctor Mendoza había sido testigo personal de estas tensiones en parroquias colombianas, donde comunidades se habían dividido por diferencias
en la interpretación de temas sociales y políticos. Quizás el elemento más escalofriante del manuscrito era su descripción de los últimos pastores de Roma. El texto profetizaba que, en los días finales del águila, se levantarían pastores que buscarían unir a los rebaños dispersos, pero sus esfuerzos serían como agua que se derrama en arena seca. Esta descripción parecía anticipar los intentos de reforma y renovación que habían caracterizado papados recientes, esfuerzos sinceros pero aparentemente insuficientes para detener la hemorragia de fieles que abandonaban la Iglesia católica. El manuscrito también predecía grandes concilios y reuniones de pastores que buscarían nuevos caminos, pero que solo añadirían más confusión al rebaño. Las referencias parecían anticipar eventos como el Sínodo de la Sinodalidad y otras iniciativas de diálogo que, aunque bien intencionadas, habían generado más divisiones que unidad dentro de la Iglesia global. Particularmente relevante para la audiencia latinoamericana era una sección que describía cómo las naciones del Nuevo Mundo verían señales especiales de los tiempos finales. El texto mencionaba apariciones celestiales que multiplicarían en tierras hispanas, una posible referencia al fenómeno de las apariciones marianas que habían marcado la historia religiosa de América Latina desde Guadalupe hasta Fátima y más allá. El manuscrito sugería que estas manifestaciones se intensificarían en los tiempos finales como últimas misericordias antes del gran juicio. La evidencia del cumplimiento de estas profecías era tan abundante y precisa que el equipo de investigación se enfrentaba a una realidad incómoda. Estaban siendo testigos del colapso profetizado de la Roma espiritual, exactamente como un místico irlandés había previsto 800 años antes. La madrugada del 15 de noviembre encontró al doctor Carlos Eduardo Mendoza, completamente absorto en la traducción de los pasajes más crípticos del manuscrito de San Malaquías. Mientras el resto del equipo descansaba en sus habitaciones del hotel cercano a la Universidad de Salamanca, él había permanecido despierto, fascinado por una sección del pergamino que describía el surgimiento de lo que el texto llamaba Babilón Nova, la Nueva Babilonia. Lo que estaba leyendo lo llenaba de una mezcla de asombro y terror, porque las palabras escritas por un monje irlandés del siglo XII describían con precisión escalofriante el mundo digital y financiero del siglo XXI. El manuscrito explicaba que después de la caída del poder del Águila de Roma, surgiría una ciudad que no sería ciudad, un reino que no tendría fronteras y un imperio que dominaría sin ejércitos. Esta descripción enigmática comenzaba a tener sentido cuando el texto continuaba describiendo cómo este nuevo poder uniría todas las naciones a través de redes invisibles y controlaría el intercambio de todas las riquezas del mundo sin poseer una sola moneda física. Era imposible no pensar en el sistema financiero global moderno, en las criptomonedas y en las plataformas digitales que habían transformado radicalmente la forma en que la humanidad realizaba transacciones comerciales. Cuando la Croce Apoates, Carmen Esperanza Morales, se unió al doctor Mendoza temprano esa mañana, encontró que había logrado descifrar pasajes que describían con detalle asombroso lo que parecía ser una predicción de Internet y las redes sociales. El manuscrito hablaba de una red que conectaría todos los pensamientos de los hombres y de espíritus malignos que viajarían instantáneamente de mente en mente a través de hilos invisibles. La descripción incluía referencias a imágenes que se moverían sin estar vivas y voces que hablarían sin cuerpos, profecías que resonaban directamente con los videos, podcasts y contenido multimedia que dominaban la comunicación contemporánea. El doctor Facundo Sebastián López llegó esa mañana desde Buenos Aires trayendo consigo investigaciones adicionales que había realizado sobre fenómenos económicos en América Latina. Su análisis de los mercados financieros regionales había revelado patrones que correspondían sorprendentemente con las profecías del manuscrito sobre cómo la Nueva Babilonia ejercería su control sobre las naciones del Nuevo Mundo.
El texto predecía que las tierras ricas del sur serían controladas no por conquistadores con espadas, sino por mercaderes con números. Una descripción que parecía anticipar el dominio de corporaciones multinacionales y fondos de inversión sobre los recursos naturales latinoamericanos. La profecía describía específicamente cómo la Nueva Babilonia establecería su imperio a través de lo que el manuscrito llamaba la marca de la bestia moderna, pues, a diferencia de interpretaciones tradicionales que veían esta marca como algo físico, el texto de Malaquías la describía como números que seguirían a cada hombre desde su nacimiento hasta su muerte, y códigos que permitirían o negarían el intercambio de bienes. La dura Morales no pudo evitar pensar en los números de seguridad social, códigos de identificación fiscal y sistemas de crédito que ya controlaban la capacidad de las personas para participar en la economía moderna. Particularmente inquietante era la descripción de cómo esta nueva forma de control se extendería a América Latina. El manuscrito profetizaba tiempos cuando los pueblos hispanos intercambiarían su libertad por comodidades y cuando los descendientes de los conquistadores serían conquistados sin darse cuenta. Esta predicción parecía prefigurar la dependencia creciente de la región en tecnologías desarrolladas por corporaciones extranjeras, desde plataformas de comercio electrónico hasta sistemas de pago digital que gradualmente reemplazaban el efectivo tradicional. El texto también contenía advertencias específicas sobre falsos profetas de prosperidad que vendrían de tierras lejanas prometiendo riqueza a través de nuevas formas de comercio. El doctor López reconoció en esta descripción el fenómeno de los esquemas piramidales de criptomonedas y las estafas de inversión que habían proliferado en países como Colombia, Venezuela y Argentina, aprovechándose de poblaciones desesperadas por escapar de crisis económicas locales. Una sección particularmente escalofriante del manuscrito describía cómo la Nueva Babilonia conocería los deseos del corazón antes de que fueran expresados y pondría ante cada hombre exactamente lo que su alma codiciaba. Esta profecía resonaba poderosamente con los algoritmos de inteligencia artificial que ya analizaban comportamientos en línea para predecir y manipular decisiones de compra, preferencias políticas e incluso relaciones románticas. El doctor Mendoza encontró referencias específicas a torres de cristal y metal que alcanzarían las nubes en ciudades que el manuscrito ubicaba geográficamente en regiones que correspondían con centros financieros modernos, como Nueva York, Londres y Singapur. Estas torres serían templos del nuevo dios Mamón, donde se adoraría día y noche el poder del oro invisible Mumea. La descripción de transacciones financieras realizadas sin tocar metal ni papel anticipaba claramente el mundo del comercio electrónico y las transferencias digitales. La profecía advertía específicamente sobre el destino de América Latina en este nuevo orden mundial. El texto describía cómo las naciones del Nuevo Mundo serían como viñedos cultivados por dueños lejanos y cómo los frutos de su tierra alimentarían bocas extranjeras mientras sus propios hijos pasarían hambre. Esta predicción reflejaba preocupaciones contemporáneas sobre el neocolonialismo económico, donde países latinoamericanos exportaban materias primas mientras importaban productos manufacturados a precios mucho más altos. El manuscrito también profetizaba grandes migraciones de los pueblos del sur hacia tierras del norte, buscando escapar de la pobreza creada por los señores invisibles de Babilonia. Esta descripción anticipaba los flujos migratorios masivos que habían caracterizado las últimas décadas, desde centroamericanos buscando refugio en Estados Unidos hasta venezolanos dispersándose por toda la región. Quizás el aspecto más perturbador de las profecías sobre la Nueva Babilonia era su descripción del control social total que ejercería. El texto hablaba de ojos que verían sin ser vistos y oídos que escucharían conversaciones privadas, predicciones que resonaban directamente con los sistemas de vigilancia,
digital, el reconocimiento facial y la recopilación masiva de datos que caracterizaban el mundo moderno. La profecía advertía que este control se presentaría inicialmente como conveniencia y seguridad, pero gradualmente se revelaría como una prisión invisible de la cual sería imposible escapar. El equipo de investigación se enfrentaba a la realidad escalofriante de que estaban documentando no solo profecías cumplidas, sino un plan detallado de dominación global que parecía estar desarrollándose exactamente como un místico medieval había previsto. Era el amanecer del 20 de noviembre cuando la Doc Corporal Carmen Esperanza Morales descubrió la sección más alarmante del manuscrito de San Malaquías. Después de días de trabajo meticuloso descifrando símbolos y referencias temporales, había logrado traducir lo que el texto llamaba Tempus Ultimum, los tiempos finales. Sus manos temblaban mientras leía una cronología profética tan específica y detallada que parecía más un itinerario divino que una visión mística. Lo que encontró no solo confirmaba que las profecías anteriores se estaban cumpliendo con precisión escalofriante, sino que revelaba un calendario exacto de eventos que culminarían en los próximos 7 años. El manuscrito dividía los tiempos finales en 3 periodos distintos que el santo irlandés denominaba los 3 septenios del fin. El primer septenio, que según los cálculos del Dr. Facundo Sebastián López había comenzado en 2020, era descrito como los años de las grandes plagas y confusiones. El texto profetizaba una pestilencia que vendría del oriente y cubriría toda la tierra, seguida de grandes divisiones entre hermanos y guerras en tierras lejanas. La precisión con la que esta descripción correspondía con la pandemia de COVID-19 y los conflictos posteriores en Ucrania y otras regiones dejaba al equipo de investigación sin palabras. Pero era el segundo septenio, que según los cálculos comenzaría en 2027, el que contenía las profecías más específicas para América Latina. El manuscrito lo describía como los años del gran despertar hispano, cuando las naciones del Nuevo Mundo reconocerían las cadenas invisibles que las ataban y buscarían romperlas. El texto profetizaba que surgiría un líder desde el corazón de Sudamérica que hablaría palabras de liberación y que las multitudes seguirían sus promesas de independencia del León de Oriente. Esta descripción inquietaba profundamente al doctor Carlos Eduardo Mendoza, quien reconocía en ella patrones históricos de movimientos populistas que habían marcado la región en décadas pasadas. La profecía era específica sobre las señales que anunciarían este periodo. El manuscrito hablaba de grandes trastornos en los cielos que serían visibles desde las tierras andinas, posiblemente refiriéndose a fenómenos astronómicos específicos que coincidirían con eventos terrenales. También predecía el descubrimiento de grandes tesoros bajo la tierra en tierras mexicanas que traería tanto bendición como maldición al pueblo. El doctor López había investigado reportes recientes sobre vastos depósitos de litio y tierras raras descubiertos en México, recursos cruciales para la tecnología moderna que efectivamente podrían transformar la economía regional, pero también atraer la codicia de potencias extranjeras. El texto contenía advertencias específicas para diferentes naciones latinoamericanas. Para Brasil, profetizaba división entre el norte y el sur, como un gran río que se separa en 2 corrientes. Para Argentina, predecía el regreso del espíritu de liberación, pero con falsos profetas que prometerían lo que no podrían cumplir. Para Colombia, el manuscrito era particularmente específico, describiendo una paz que no sería paz y acuerdos que se romperían como cañas al viento. Morales encontró escalofriante una sección que describía eventos que comenzarían en el año del número 7 después del 20º del nuevo milenio, una referencia aparente al año 2027. El texto profetizaba
grandes señales en el cielo, que serían interpretadas falsamente por muchos, y apariciones de seres luminosos que engañarían incluso a los elegidos. Esta descripción de lo que parecían ser falsas apariciones sobrenaturales coincidía con preocupaciones teológicas contemporáneas sobre el aumento de supuestas manifestaciones místicas que desviaban a los fieles de la doctrina tradicional. El tercer septenio, comenzando en 2034 según los cálculos del equipo, era descrito como los años de la gran tribulación y el juicio. Durante este periodo, el manuscrito profetizaba que la nueva Babilonia revelaría su verdadero rostro y exigiría adoración de todas las naciones. El texto describía un sistema de control total, donde ningún hombre podría comprar o vender sin la marca de la bestia digital, y donde los disidentes serían silenciados por medios que no derramarían sangre, pero quebrantarían el espíritu. Particularmente alarmante era la descripción de cómo este sistema afectaría específicamente a las comunidades cristianas en América Latina. El manuscrito predecía una gran persecución que no vendría con espadas, sino con leyes, y pastores que serían encarcelados por predicar la verdad. El texto describía cómo las iglesias serían cerradas en nombre de la tolerancia, y como tal los fieles se reunirían en secreto como en los días de los primeros cristianos. El Dr. Mendoza había encontrado referencias específicas a eventos que culminarían en el año del número 1 después del cuarto decenio, aparentemente refiriéndose al año 2041. El manuscrito describía este momento como el día del gran desenmascaramiento, cuando todas las mentiras serían reveladas y todos los secretos saldrían a la luz. Esta fecha marcaba, según la profecía, el momento cuando el león de Babilonia intentaría establecer su reino definitivo, pero sería derrotado por el Rey de Reyes, que vendría con poder. La profecía no era completamente sombría para América Latina. El texto contenía promesas específicas de protección divina para los pueblos fieles del Nuevo Mundo. Describía ciudades de refugio que serían preparadas en lugares altos de las montañas, y a comunidades que vivirían como en los días de los apóstoles, teniendo todas las cosas en común. El manuscrito mencionaba específicamente regiones andinas donde los cielos se abrirían para proteger a los justos, y donde la tierra daría su fruto sin trabajo excesivo. Quizás el aspecto más esperanzador de la cronología profética era su descripción del período posterior al juicio final. El manuscrito hablaba de un nuevo amanecer para las tierras hispanas, cuando las naciones del Nuevo Mundo serían las primeras en recibir la luz del reino eterno. Esta promesa de un papel especial para América Latina en el orden divino futuro resonaba con una larga tradición profética que veía a la región como tierra de refugio y renovación espiritual. El equipo de investigación se enfrentaba a la responsabilidad abrumadora de compartir estas revelaciones con un mundo que, en su mayoría, permanecía inconsciente del cronograma divino que se desarrollaba ante sus ojos. La precisión con que las profecías pasadas se habían cumplido daba credibilidad aterradora a las predicciones sobre los años venideros, especialmente aquellas que específicamente concernían al destino de los pueblos latinoamericanos en los tiempos finales de la historia humana.